El 20 se cumplió un año de cuarentena. Nos acordábamos estos días que hace un año estábamos en una situación muy diferente a la de ahora. Estábamos encerrados pensando si podíamos ir al supermercado, qué actividades podíamos hacer, si íbamos a trabajar, si íbamos a conservar el trabajo. Bueno, una serie de planteos que más o menos a esta altura nos ha llevado a cierto aprendizaje, Laura. Exactamente, y por ahí quisimos ir, ¿no? Y hacer un informe sobre el aprendizaje, entendiendo también el cansancio extremo que generó y la angustia que generó un momento de estas características como es la cuarentena y como es la pandemia. Es difícil resumir en 370 días todo lo que pasó, pero claro, sí quisimos como mencionar o rescatar momentos bien importantes que ocurrieron el año pasado, pero por sobre todas las cosas eso, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué aprendimos de todo esto? ¿Y qué y cuánto, no? Nos queda por aprender porque todo esto continúa. Vamos a ver el informe. Pasaron más de 365 días de aquel 2020 que nos paralizó a casi todos por completo. Bajo el lema "Quédate en casa" comenzó un camino desconocido, angustiante, raro, distinto para todos. El pasado 20 de marzo se cumplió un año desde el primer día de cuarentena, aniversario que nadie olvidará, por lo que esto significó para la sociedad. Un balance realmente complicado, sectores justamente de fábricas cerrados, producción muy escasa, empleos por pagar justamente, entonces estamos saliendo de un año complicado. Desde los chicos que están ansiosos, ¿no es cierto?, hasta, ¿no es cierto?, los mayores, que bueno, que uno no puede vivir la vida que tenía antes. ¿Cómo lo vivió el año pasado? Para mí ha sido muy difícil. Yo estoy acostumbrado a salir, qué sé yo, a caminar y muchos me lo prohibían, si no querían que anduviera casi en la calle. Las clases a nivel mundial se suspendieron, las escuelas cerraron sus puertas y la educación comenzó a ser virtual también acá en Mendoza. Salvo supermercados, farmacias y bancos, áreas de salud y edificios públicos, se suspendieron muchas actividades. Cerró el comercio, los shopping, casinos, cines y restaurantes. Los primeros meses fueron pura desolación y todo se manejó con turnos y distanciamiento. A partir de este lunes, los bancos cambiaron la modalidad de atención y es necesario sacar un turno previo. El presidente dispuso el cierre de fronteras. Hasta el aeropuerto Francisco Gabrieli estuvo meses operando con vuelos de repatriación y urgencias. Nos interesa transmitirle tranquilidad a aquellos argentinos que están en el exterior, que van a poder regresar. Las medidas dispuestas prohibieron la llegada de visitantes. En los primeros 3 meses del año ni siquiera se pudo apelar al turismo interno. En ese momento nos fuimos a Cacheuta y esto pasaba. Hoy llegamos hasta Cacheuta, nos encontramos a metros del puente colgante y quisimos conocer cómo estaban viviendo los comerciantes y el pueblo este aislamiento obligatorio. En 27 años que vivo acá, nunca jamás en la vida vi este lugar como está ahora. Horrible, me da ganas de llorar, de verdad. Mientras se sumaban casos a la lista provincial de contagiados por COVID-19 y la lista de fallecidos también crecía, la sociedad se mostraba conmovida. El uso del barbijo se volvió obligatorio y las autoridades rogaban salir lo justo mientras íbamos avanzando de fases. Esta realidad se vio a lo largo y a lo ancho de todo el territorio provincial. Cae la tarde en la provincia de Mendoza y nosotros nos vinimos hasta el departamento de Lavalle para ver cómo se estaba cumpliendo con esta cuarentena obligatoria. Estamos a muy pocos kilómetros de Costa de Araujo y la verdad es que el panorama es totalmente desolador. No hay nadie en la calle, las rutas vacías y el silencio abrumador. Los hospitales colapsaron, las unidades de terapia intensiva estuvieron muchas veces al 90 y hasta el 100% de ocupación. Mujeres entraban para dar a luz y médicos morían, contagiados por este virus desconocido. Idas y vueltas, sentimientos encontrados y mucho contraste. Hoy, hasta los productores celebran poder estar levantando la cosecha, algo que el año pasado fue complicadísimo. Justo estábamos en épocas de cosecha, en épocas de siembra. Muy poca gente cosechando en las fincas mendocinas y aún
hay productos que están en la planta sin poder ser retirados. El sector gastronómico fue uno de los que más alzó la voz. La crisis fue tal que se apeló al takeaway y a los deliveries. Lo lograron después de reuniones y varias protestas. Mientras algunos restaurantes resisten las últimas horas, algunos ya han cerrado sus puertas. La situación es crítica. Otra de las estrategias adoptadas por los comercios, las ventas web. Salvo los hoteles que alojaron a quienes tenían que hacer cuarentena, el resto cerró sus puertas. Hasta hoy, algunos no han abierto. Inclusive hay 5 estrellas que no volverán a abrir. Hubo despidos y cambios de rubro. Todos los hoteles, al menos los que estamos todos en contacto, los de la Cámara, hemos decidido cerrar. Y bueno, ha sido una semana súper difícil. Los protocolos y las fases fueron cambiando con el correr de los meses. Lo que era un virus desconocido comenzó a ser atacado con algunas vacunas que hoy son nuestra única esperanza. Al principio parecía que las grietas políticas se habían disuadido, pero después volvieron a ser protagonistas, como siempre, en la Argentina. ¿Qué se aprendió en un año de pandemia? Los mendocinos consultados miran el vaso medio lleno. Aparecen palabras como esperanza, expectativas, unión, valoración del tiempo y salud. Se dio mucha importancia realmente a la vida de nuestros padres, de la gente realmente que tenemos al lado, pero más que nada valorar la vida. Valorizar los contactos humanos. Para mí el contacto personal también ha sido lo que más me ha costado superar, digamos. Se empieza a valorar el tiempo, se empieza a valorar, ¿no es cierto?, el accionar, se empieza a valorar, ¿no es cierto?, la persona responsable. Yo empecé a valorar mucho más yo soy estudiante universitaria, quizás la presencialidad, porque a veces, qué sé yo, la conexión no está buena. Disfrutar lo que tenés ahora, tus seres queridos, tu familia, el vivir el presente y no mirar después. Aprendí a que muchas cosas que no sabía hacer, por ejemplo, cocinar. Aprendí a leer virtual, yo voy a un curso, entonces como que también he tomado herramientas que antes no las usaba y que ahora me doy cuenta que sirven y mucho. Ajá. Y que era capaz también, ¿no? Y que era capaz. Bueno, un muy buen informe, Laura. Es difícil ver esas imágenes, ¿no? En donde, y recordar la sensación de angustia que nos producía salir a la calle y ver ahora cómo no es para todos, porque hay muchos que realmente no logran verle el lado bueno porque les ha ido mal desde todo punto de vista. Hay gente que le ha pasado eso, pero hay otros que, bueno, han cosechado algo dentro de la tragedia, de la pandemia, dentro de la dificultad. De la incertidumbre y de lo desconocido. Así que por eso quisimos como dejarlo para el final, ¿no? Lo del aprendizaje, para dar un mensaje dentro de todo alentador frente a la circunstancia que nos toca vivir y bueno, y como ejemplo, muchos mendocinos que aprendieron a hacer cosas diferentes y que hoy en día ya ven la vida distinta, ¿no? Exactamente, una valoración distinta de lo cotidiano, de lo que tenemos todos los días. Es algo que repito, vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Porque esto continúa, no hay que relajarse, fueron simples imágenes y hechos que ocurrieron en el 2020, pero que bueno, vamos a seguir levantando y destacando historias. Así es, Laura.